dejamos constancia, don Juan Arrué Beltrán se encuentra presente en la audiencia. Ya, entonces vamos a continuar con los alegatos de apertura de la defensa de la señora Connie Fritz. Don Pablo, como usted defiende a la señora Connie Fritz, a don Luis Cerda y a don Juan Arrué, no sé si quiere hacer por separado o todo junto. Señoría, voy a hacer todo junto. Todo junto. Ya. Don Pablo, le vamos a pedir que no vaya muy rápido, porque lo conocemos. Usted y la señora Alicia, no vayan tan rápido, porque tenemos mucho tiempo, ¿ya? Entonces, para que alcancemos a anotar nosotras, porque si no, no alcanzamos, ¿ya? Entonces, de comienzo nomás a su alegato en forma calmada. No sé si se escucha ahí. ¿Eran? Estamos bien con el... Ya. Sí, espere. Son Connie Fritz, Luis Cerda y Juan Arrué. Ya. Bueno, gracias, señoría. Todas las partes querellantes, en general, los días anteriores, hablaron sobre lo que diría la defensa. Lo señaló el Ministerio Público, lo señalaron los abusadores particulares, y por ello podemos decir que estoy contento porque el día de hoy por fin vamos a realizar las alegaciones que nos corresponden. La preocupación excesiva, en nuestra opinión, de parte de los acusadores particulares, este alegato, por el alegato de la defensa en general, se debe a que están acusando, ellos saben que están acusando a personas totalmente inocentes. Ellos saben que las responsabilidades, en este caso, se debieron buscar más arriba. Señoría, para efectos de orden, y tal como lo consultó el tribunal, primero voy a realizar una introducción para efectos de orden, luego voy a realizar los alegatos respecto de la causa de don Juan Arrué, luego voy a realizar los alegatos en la causa de Luis Cerda y voy a terminar con la causa en la que la acusada es doña Connie Fritz. ¿Ya? Podemos decir, señoría, que en este caso el Ministerio Público, las partes querellantes y en general la prensa han señalado respecto de esta causa que deja al descubierto la muerte, el fallecimiento de Lisset, la realidad del Sename. Creo y creemos en este caso que esto es profundamente equivocado. El drama del Sename es conocido desde hace mucho tiempo antes al fallecimiento de la niña Lisset y nunca se hizo nada. Este juicio oral lo que sí va a visibilizar son las pésimas condiciones laborales, las pésimas condiciones a las que se veían sometidos los educadores de trato directo, todos los trabajadores del Sename y en general todos los niños protegidos por el Estado. Sename, señoría, es quizás la institución más desprestigiada en la historia de nuestro país, no por los hechos que se verán en este juicio y se ventilarán latamente durante casi 6 meses, sino que por el constante olvido de nuestras autoridades, del Estado en general, quienes por décadas han abandonado la infancia de nuestro país, incumpliendo de esta forma la ley, la Constitución, los tratados internacionales y, lo que es más grave, la dignidad de los niños y trabajadores del Sename. Sename, señoría, se ha transformado en sinónimo de abandono. Sename se ha transformado en sinónimo de poca efectividad en reinsertar a los niños con sus familias. Sename se ha transformado en sinónimo de escasez de servicios terapéuticos, escasez de servicios psicológicos, escasez de servicios psiquiátricos. Sename, en definitiva, señoría, es sinónimo de debilidad en la política de salud mental en nuestro país. Esta debilidad en la política de salud mental es consecuencia de la poca importancia que se da justamente a la salud mental de toda nuestra población. Sename requiere contar con más camas, con más profesionales de la salud, con más camas psiquiátricas. El sistema en su conjunto, señoría, si sumamos todas las camas psiquiátricas disponibles en nuestro país, no son suficientes para cubrir siquiera los requerimientos de los niños institucionalizados del Sename. Aquí existe un problema estructural y por ello podemos decir que el Sename nunca cumplió con las necesidades de los niños.
Aquí fallamos todos como sociedad, como país, ya que el problema de la infancia excede por mucho al Servicio Nacional de Menores. Como señalé anteriormente, faltan camas, falta salud mental. Esto no solamente depende de Sename, esto depende del Ministerio de Salud, esto depende de políticas estatales, no de corto ni de mediano plazo, sino que políticas estatales de largo plazo, ya que por décadas se ha producido el abandono de la salud mental en nuestro país, lo que nos afecta como sociedad en múltiples esferas de la convivencia y que se expresan de diversas formas, entre ellas la falta de tratamiento de las necesidades especiales y particulares de los niños del Sename. Estos niños, por supuesto, señoría, son víctimas, no tienen ninguna culpa de tener estos requerimientos especiales, porque estos requerimientos son fruto de las vulneraciones que han sufrido durante su vida. Repito, como faltan camas psiquiátricas, los niños que tienen estas necesidades son tratados en lugares y por personas que no tienen los conocimientos ni las aptitudes para ello. Estos niños viven o vivían en estas casas o centros del Sename, en los cuales son simplemente medicados o sobremedicados, y además muchas veces sin respetar los horarios de este tratamiento. Esto último, a fin de lograr la sobremedicación, me refiero, una convivencia armónica con los demás niños que también están institucionalizados. Esto, si bien es cierto, existen niños, señoría, institucionalizados con requerimientos especiales, requerimientos de medicación, requerimientos psiquiátricos, también existen niños que no tienen estos requerimientos y que también están institucionalizados y deben convivir juntos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que los niños que tienen requerimientos especiales no se les da el tratamiento adecuado y deben vivir juntos con niños que no tienen estos requerimientos. Entonces, lo que sigue es obvio. Los niños que no tienen estos requerimientos comienzan a normalizar las conductas de los demás, conductas violentas. Por lo tanto, se compromete el desarrollo de todos los niños institucionalizados en nuestro país. Señoría, ¿quién debe controlar el servicio de protección de los niños? Existe un Servicio Nacional de Menores que vela por ello. Existe un Ministerio de Salud que debe cumplir los requerimientos sanitarios. Existen también distintos profesionales que hacen lo que pueden, psiquiatras, psicólogos. Existe también el Poder Judicial. Y aquí me quiero detener por algunos momentos. Los niños institucionalizados los dan por medidas de protección decretadas por tribunales de familia. Estos tribunales de familia realizan visitas y controlan el cumplimiento de estas medidas de protección decretadas en su favor, no en su contra, como en el caso de niños privados de libertad. Desde el año 2013, señoría, el Poder Judicial y el Estado de Chile saben de las graves falencias del sistema de protección de los niños. ¿A través de qué? Del informe Geldres. Ese año, el año 2013, ya se había citado a la Cámara de Diputados al director del Sename de la época por la graves y alarmante situación en que se encontraban los menores institucionalizados de nuestro país. Todo esto se encuentra sistematizado en el informe Geldres, informe en que se realizó un seguimiento de 6.500 casos de los 15.000 niños institucionalizados en ese tiempo. Y por lo tanto ya había una mirada al sistema. La pregunta es, con este diagnóstico, pasados los años, aparte de la alarma pública que se generó en su momento, aparte de varias comisiones investigadoras de las cámaras de diputados, aparte de opinión en diarios, opiniones en revistas, múltiples artículos académicos, ¿cambió algo desde el informe Geldres hasta la muerte de la niña Lisette en 2016? ¿Ha cambiado algo desde la muerte de la niña Lisette en 2016 hasta ahora? ¿Ha cambiado algo, aparte del nombre de la institución, desde el informe Geldres hasta el día de hoy? ¿O esto sigue y se seguirá repitiendo? Señoría, días atrás,
yo creo que todos los que estamos en esta audiencia nos hemos enterado de un evento en que niños gritaban pidiendo ayuda desde el techo de una casa en la avenida Bilbao, en la comuna de Providencia. Señoría, esos niños, en su mayoría, son niños que provienen del Gran Calvario. El día de hoy, el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fundación para la Confianza, pretenden que se condenen a los acusados, pretenden que ellos paguen como responsables de este desastre, de este sistema en crisis. Pretenden que paguen por esta tragedia, señoría, llamada Sename. La niña Lisette, sin duda, es una víctima de este sistema, porque falleció. Y ello, sin duda, fue una tragedia para su familia, una tragedia para el sistema, una tragedia para nuestro país. Pero esto también fue una tragedia de la cual son víctimas todos los niños y niñas y todos los trabajadores del Sename, entre ellos don Luis Cerda, don Juan Arrué y especialmente doña Connie Flores. Señoría, ahora me quiero referir a los niños del Sename. ¿Quiénes son los niños que están institucionalizados? Al momento de la muerte de la niña Lisette, habían 11.000 niños bajo el cuidado del Estado, 9.000 en organismos colaboradores y 2.000 aproximadamente en el sistema CREA. Estos niños, señoría, llegan al sistema de protección por diversas situaciones, entre ellas abandono por parte de las familias, abuso físico y abuso sexual. Llegan básicamente porque se han vulnerado sus derechos en la mayoría de las ocasiones por sus familias, porque estas no tienen las aptitudes, porque estas no tienen las habilidades o capacidades para otorgar un desarrollo adecuado a estos niños, o simplemente porque no quieren hacerlo. Estos niños, señoría, que el Estado debe proteger, muchas veces por la vida que han llevado o los abusos sufridos, tienen necesidades distintas de los demás niños, tienen necesidades especiales, requieren terapia reparatoria, terapia psicológica, requieren terapia psiquiátrica. Son niños y niñas que muchas veces han sido víctimas de violencia y que inconscientemente por esto tienden a repetir estos patrones en su conducta. Son niños que no quieren estar en los hogares, son niños que quieren estar con sus familias, pero estas no tienen las habilidades o no quieren estar con ellos. Señoría, son niños que entre el 40 y 50% están con tratamiento psiquiátrico. Por eso estos niños se descompensan. ¿Y qué son esas descompensaciones? Señoría, las descompensaciones son agitaciones psicomotoras, donde los niños se autoagreden y agreden al resto. De eso se trata este juicio. ¿Qué pasa cuando estos niños se descompensan? Como señalo, pueden agredir a otros niños, pueden agredir a funcionarios del centro y pueden agredirse a sí mismos. En estos casos, los funcionarios están obligados a actuar para proteger la integridad física de los niños y de los demás, sin contar con los medios o la cantidad de funcionarios necesarios para hacerlo en atención a la envergadura física y la fuerza desmedida que presentan estos niños, muchas veces que están medicados. Señoría, los niños Nicolás, el niño Máximo, el niño Christopher y desde luego la niña Lisette son niños que llegaron al centro por situaciones de abandono, de vulneración de derechos, que hacía que ellos requirieran tratamientos y cuidados especiales. Ahora el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y todos los demás querellantes pretenden además igualarlos a personas privadas de libertad. Señoría, estos niños no están privados de libertad, están en los centros del Sename para proteger sus derechos por un Estado que no ha cumplido. Los hogares, los CREA, las casas, señoría, son como colegios o internados. Son para proteger a estos niños de la sociedad o familia que los dañaron. No porque ellos no están ahí, porque puedan hacer daño a las personas que están afuera. El Ministerio Público sostiene y ha sostenido que los menores que no puedan salir a la calle solos estarían privados de libertad. Señoría, los niños
en los colegios, tampoco pueden salir solos a la calle, y nadie piensa siquiera que están privados de libertad. El Ministerio Público, señoría, también sostiene que porque hay rejas perimetrales en los CREA, los niños están privados de libertad. Señoría, todos los colegios cuentan con cierres perimetrales bastante altos para evitar robos desde el exterior, que no se escapen pelotas desde los juegos de los niños. Incluso podemos decir que muchas casas tienen rejas, protecciones, alarmas, cierres eléctricos. Y no por ello diremos que las personas que están en el interior están privadas de libertad. Señoría, el Ministerio Público sostiene que los niños del Sename también están privados de libertad porque hay una doble guardia en las entradas de los centros. Magistrado, esta medida se aplica en casi todos los colegios para seguridad de los niños, para que no ingrese gente externa sin registrarse previamente. La diferencia que sí tienen los niños del Sename, que al término de la jornada nadie los va a buscar, porque hay una medida de protección en su favor y generalmente en contra de sus padres. Quienes, claro, los pueden ver en el hogar, pero en un ambiente controlado. No por la protección de los padres, ni por la protección de la gente que está afuera, ni por la protección de los niños. Se limitan los derechos de los padres, no los derechos de los niños. Como no están los padres, señoría, y nadie los va a buscar, esa función de apoderado, esa función de tutor, esa función prácticamente de padre, la realiza día a día ¿quién? Los educadores de trato directo. Los educadores de trato directo son trabajadores, son el pueblo, son personas que no pueden tomar decisiones sobre recursos, sobre condiciones, solamente trabajan de la mejor forma posible con las condiciones que les ofrecen. Son personas a las cuales se les exige cuarto medio, pasar una serie de entrevistas, pruebas psicológicas y entran a trabajar al centro. Tienen turnos rotativos de día y de noche. Les gusta trabajar con niños. Deben seguir y guiar a los niños en sus rutinas diarias. Deben cuidar entre 15 a 20 niños entre 2 educadores de trato directo, aunque en la mayoría de las ocasiones esto no se cumple. Deben, además, dependiendo del turno, levantar a los niños, preocuparse de su aseo personal, preocuparse que asistan al colegio, preocuparse que hagan sus tareas, acompañarlos en sus juegos y muchas veces, señoría, dar contención emocional a los niños. Estos niños, señoría, son niños que no salen de vacaciones, niños que no tienen siquiera juguetes. De ahí lo fundamental de la labor de la educación, del educador de trato directo. Quienes incluso salen de paseo con los niños, se preocupan en todo momento de su bienestar. Todo ello casi sin ningún tipo de capacitación. Todo ello, señoría, a pesar de la deficiente infraestructura. Señoría, como ejemplo, en el CREAT Galvarino, la instalación eléctrica estaba a la vista. Habían cables por todos lados, lo cual representaba un peligro para todos, para los niños y para los educadores. Estas son las condiciones de los hogares, las condiciones de infraestructura de los hogares. Además, en estos hogares existe hacinamiento. Hay más niños de los que debieran estar. Existe escasez de elementos físicos para realizar la labor de los educadores. Y por último, si eso fuera poco, pocos recursos humanos, porque en vista de la complejidad del trabajo, de la escasa capacitación, de la sobrepoblación, hay mucho ausentismo laboral porque hay muchas licencias médicas. Señoría, también como ejemplo, el año anterior al que falleció el ISET, el año 2015 solamente, hubo en 3 ocasiones movilizaciones de los funcionarios del CREA. No lo vamos a llamar paro, porque los funcionarios no tenían ninguna posibilidad de hacer un paro, que son tan pocos funcionarios, un paro implicaba dejar solos a los niños y ellos hacían turnos éticos. Por lo tanto, estas movilizaciones se limitaban solamente a ocupar pancartas y hacer cánticos para reclamar mejores condiciones para ellos y para los niños. En estas condiciones, magistrado, en estas paupérrimas condiciones, se desempeñó don Juan Arrué por 20 años hasta su retiro. En estas condiciones, señoría, se desempeñó don Luis Cerda.
por poco más de 8 meses hasta los hechos en que es acusado. Y en estas mismas condiciones se desempeñó doña Connie Fritz durante casi 8 meses hasta la muerte de Lisette. Señoría, me voy a referir ahora a la acusación contra don Juan Arrué. Para referirme a ello, primero, quiero señalar que Juan Arrué trabajó durante 20 años, como señalé, en diversas residencias. Pasó sus últimos 6 años trabajando en el CREAR Galvarino. Estudió hasta segundo año de sociología. El día de hoy tiene 70 años, casi 70 años, y se retiró del Sename al cumplir la edad legal de jubilación el año 2016. Tiene un hijo, está separado, vive solo en Valparaíso, tiene múltiples enfermedades, entre ellas hipertensión y 2 cirugías coronarias. No tiene antecedentes penales. Sobre la acusación que pesa sobre él, vamos a pedir la absolución, porque nunca realizaron los hechos de la forma señalada por el Ministerio Público y los acusadores particulares. Nunca existió la intención de lesionar por su parte. Y por ello, comenzará este juicio prestando declaración. Relatará cómo desarrolló su trabajo durante 20 años, y especialmente el día 4 de mayo del 2016, cuando en horas de la tarde, cerca de la hora de almuerzo, don Juan se encontraba realizando su trabajo de educador de trato directo, en circunstancias que retiraba bandejas de almuerzo para llevarlas a los niños que cuidaba desde la cocina, desde el comedor, hasta la sala multiuso. En ese momento, el niño Nicolás, quien es la supuesta víctima de estos hechos, se encontraba descompensado en el suelo, tratando de ser contenido por la educadora Erika Acevedo. El niño lanza patadas, tratando de desestabilizar a don Juan, de casi 65 años de edad a esa fecha, quien para proteger su integridad física y la del niño, ya que llevaba en las manos bandejas con alimentos calientes, amortigua la patada del niño con su pie y desplaza con el mismo pie al niño para no caer al suelo. Por ello, sostenemos, de acuerdo a la versión de don Juan, a la versión de los testigos que se presentarán en juicio y la prueba de la defensa, que nunca se efectuó la conducta señalada por la Fiscalía y los acusadores particulares. Y al final de este juicio oral, insistiremos en solicitar la absolución de don Juan Arrué. Respecto de la acusación contra don Luis Cerda. Respecto de la acusación de don Luis Cerda. Señorías, respecto de don Luis Cerda, pediremos la absolución del hecho número 1, del primer hecho acusado, porque los hechos no ocurrieron como señala el ente persecutor. Luis Cerda nunca golpeó al menor. Respecto del hecho número 2, los hechos no revisten la entidad necesaria, atendido el contexto en que se desarrollaron, y por ello también vamos a pedir la absolución. Ahora, para comenzar, quiero explicar, señalarle al tribunal quién es don Luis Cerda. Don Luis Cerda, señoría, presente el día de hoy en la audiencia, trabajó durante 8 meses hasta los hechos que es acusado en el CREAR Galvarino. Tiene actualmente 41 años y a la fecha de los hechos que se acusan tenía 36. Tiene estudios universitarios incompletos. Estudió hasta segundo año de Pedagogía General Básica. Tiene un hijo y una pareja. Tampoco tiene antecedentes penales. Es una persona que le gustaba hacer talleres a los niños. Talleres deportivos, talleres de instrumentos musicales. Esto tenía una relación cercana con ellos. Señoría, era como el profesor de los talleres, era como el profesor de educación física. Señoría, la relación del educador de trato directo con los niños es naturalmente distinta de la relación que tienen las educadoras de trato directo con las niñas. ¿Por qué? Por diversos motivos. Los niños en general, señoría, son más bruscos en sus juegos. Desarrollan juegos de deporte, de roce, juegan a la pelota, se empujan. En ese contexto,
quiero que se sitúen para analizar los hechos del imputado Luis Cerda, quien debía cuidar también entre 15 a 20 niños. Tampoco fue capacitado. Muchos niños complejos y muchos niños medicados. Niños que además sabían que si acusaban a un educador de trato directo que no les gustaba de cualquier cosa, podían hacer que fuera cambiado de casa o incluso expulsado del centro. En ese contexto, magistrado, el 24 de marzo del año 2016, en horas de la mañana, al interior de la casa 1, ¿ya? El acusado Luis Cerda realizaba su trabajo normalmente, su función de educador de trato directo, cuando advirtió que el niño Máximo, de 8 años de edad, molestaba y agredía a 2 niños menores de tan solo 5 años, niños a los cuales debió proteger, por lo cual, cuando iba a retar a este niño, este intenta salir corriendo de la referida casa, cayendo al abrir la puerta hacia el exterior, gritando que lo habían agredido. A pesar, señoría, que este hecho nunca existió, y ello a fin de ocultar su mal comportamiento. Por lo tanto, los hechos relatados en el hecho número 1, podríamos decir, de la acusación contra don Juan Arrué, no se podrán acreditar más allá de toda duda razonable porque no existieron. Asimismo, el día 9 de junio del año 2016, en horas de la mañana, en el sector de la cancha de pasto sintético, en la parte posterior del referido centro, me estoy refiriendo al hecho número 2, don Luis Cerda realizaba su trabajo de educador de trato directo nuevamente. Luego de un partido, casi al término de este, debió pedir a los niños que terminaran la actividad y se dirigieran al interior de la casa. En esas interacciones con los niños, señorías, que se daban palmetazos, empujones en la espalda, estaban jugando a la pelota. Ante la insistencia de Luis Cerda de terminar con la actividad, el niño Christopher lo acusa injustamente de haberlo golpeado con golpes de puño que no existieron, porque solo se trató de palmetazos y por lo tanto la defensa solicitará la absolución también de este acusado. Por último, señoría, me quiero referir al caso de doña Connie Fritz, en el cual también vamos a pedir su absolución. Señoría, doña Connie Fritz Castillo tiene 36 años el día de hoy, 31 al momento del fallecimiento de la niña Lisette. Es ayudante de contabilidad, trabajó solo 8 meses en el centro como educador de trato directo y nunca fue capacitada. Desde el día de la muerte de Lisette hasta el día de hoy, su vida cambió, se encuentra en tratamiento psicológico y en tratamiento psiquiátrico. Tampoco tiene antecedentes penales. Como a ella siempre le gustaron los niños, tuvo la posibilidad de trabajar en estudiar, postuló y decidió ingresar a trabajar el año 2015. Sin duda, señoría, tampoco podemos analizar este caso sin hablar respecto de la niña Lisette. La niña Lisette, señoría, tenía 11 años de edad al momento de su fallecimiento. En su corta vida estuvo institucionalizada desde los 5 años, no en uno, sino que en varios hogares. A los 5 años fue vista mendigando sola por las calles de Tiltil pidiendo alimentos. Carabineros que la encuentran la deriva al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia de Colina decide institucionalizarla. ¿Por qué era institucionalizada? Porque además su padre y su madre tenían antecedentes de alcoholismo y drogadicción, tenían antecedentes de violencia intrafamiliar. Incluso hubo sospechas de abuso cuando estuvo sola en la calle. Además, había una investigación penal, señoría, contra su padre por abuso sexual en contra de ella y de su hermana. Por lo tanto, con estos antecedentes, el Tribunal de Familia de Colina decidió institucionalizarla a ella y a 2 de sus hermanos. Físicamente, señoría, Lisette era una niña que medía 1,50 m aproximadamente. Tenía una contextura gruesa, pesando 54 kilos, producto de la sobremedicación a que fue expuesta durante años. Estuvo internada cerca de 3 meses entre septiembre y noviembre del año 2014
en el área de tratamiento psiquiátrico del Hospital San Borja Riarán, en la unidad de corta estadía. Y el diagnóstico de esa ocasión fue claro: trastorno conductual secundario originado por maltrato y abuso. Ese era su diagnóstico. Con esto, obviamente, ella no era una niña fácil de tratar y además debía recibir medicación psiquiátrica varias veces al día. Hay constancia, señoría, en la carpeta investigativa que se aplicaron más de 60 contenciones solo en su estadía en el Clan Galvarino, producto de las descompensaciones que sufría. Y varias veces se aplicaron, varias veces se descompensó el día de su fallecimiento. Señoría, ese fatídico 11 de abril del año 2016, en la casa en la que vivía Lisette, nuevamente había una sola educadora. No cualquiera, sino la más nueva del centro, de nombre Tiario Yarse. Y para reemplazarla en la noche, en el turno siguiente, estaba doña Connie Frick, la segunda educadora de trato directo más nueva del centro, a la cual llamaron para que llegara antes de su horario, no a las 8:30, sino a las 6, para que aportara con su experiencia. Aquel lunes 11 de abril no fue un día normal, un día complejo para Lisette, desde temprano, porque el día anterior esperaba la visita de su madre, y una vez más falló la visita, lo que dejó a la niña muy triste. No era la primera vez que esto ocurría, señoría. En otras ocasiones, cuando esto pasaba, en los días siguientes la niña se descompensaba por la pena por la cual pasaba. Por lo tanto, ese día lunes, Lisette comienza el día como una niña triste y como una niña frustrada. Según los testigos, señoría, Lisette cambiaba de ánimo constantemente. Si bien ayudaba a las tías, en cuanto se frustraba, por alguna razón comenzaba con conductas violentas, hacia sí misma y hacia otros menores. Y también hacia los funcionarios del centro. Cuando Lisette se descompensaba, los educadores de trato directo lo que tenían que hacer era primero una contención emocional. Hablar con ella, tratar que se tranquilizara. Pero ello en ocasiones funcionaba y en ocasiones no funcionaba. Cuando comenzaba a descompensarse, tendía a romper cuanto tuviera alrededor de ella. Procedía con insultos, con arañazos, con escupos, con mordidas, con golpes, señoría, a los menores que estaban cerca, a los adultos que se encontraban cerca. Muchas veces se mordía incluso los labios hasta romperlos para luego escupir con sangre. Era común que se autoagrediera, pegándose cabezazos con los muros y con el suelo, provocándose heridas en la cara y sangrando frecuentemente por la nariz. Ante esos comportamientos era necesario realizar las llamadas contenciones para protegerla a ella de sí misma y de terceros. Las contenciones realizadas son las que se discuten en este juicio, pero la contención realizada por Connie y por Tiare hay que contextualizarla remontándonos unas cuantas horas antes. Lisette era medicada a la fecha de su fallecimiento con olanzapina, sertralina y carbonato de litio, en un esquema de 3 veces al día, a las 7 de la mañana, a las 15 horas y a las 22 horas. Los niños, señoría, viven en las casas de acuerdo al sexo y edad. Tienen una pieza, y me quiero detener en este punto. Señoría, están separados por sexo o por edad. Viven en casas. Las casas, señoría, independiente de lo que se puede imaginar el tribunal, las casas consisten básicamente en 2 piezas. Una pieza para dormir, donde deben dormir entre 15 a 20 niños, en el cual hay entre, más o menos, al momento del fallecimiento de Lisette, habían 13 camarotes en ese caso, 13 camarotes dobles, camarotes, y un escritorio para el educador de trato directo que los cuida. En la pieza contigua de la casa es una sala multiuso. Esta sala multiuso es la que se utiliza para que tomen desayuno, se utiliza como sala de juegos, se utiliza como sala de televisión y además se utiliza como sala de clases. Y además, cada casa tiene un baño para los niños, o niñas en este caso, y un baño para los educadores de trato directo. Ese baño, obviamente, es compartido, como es por casa, la casa es 2.1, 2.2.
Por lo tanto, una pieza de juegos, un salón multiuso, un baño común, una pieza para dormir, una pieza de juego en la casa 2.2 y los baños de los educadores de trato directo. Eso es una casa, ¿sí? Ese es el espacio que tienen los niños. Y ese es el espacio que ocupan entre 15 a 20 niños con el educador de trato directo. Esta sala multiuso, señoría, en la mañana se transforma, después que toman desayuno, en colegio. Los separan por nivel y no solamente por la casa. O sea, deben ir a otras salas a educarse. La rutina diaria de los niños, señoría, comienza a las 6:30 de la mañana con el desayuno y deben vestirse. Luego, algunos niños salen del centro a colegios donde los aceptaban y otros iban a colegios especiales. Y otros, la gran mayoría, entre ellos Lisset, se deben quedar en el centro para recibir su educación. Por ello, lo que debían hacer temprano los educadores de trato directo es sacarlos de sus casas, porque en cada casa hay una sala multiuso, como expliqué, en la cual se debería instalar esta sala de clase. Cada niño con esto deja de tener su sala de juegos, su casa, para transformarse en sala de clase. Por algunas horas la casa de los niños se desarma. En este contexto, señoría, en la mañana Lisset comenzó con problemas puntuales, los cuales lograron ser resueltos por contención emocional. Pero luego de esto, es llevada a la sala multiuso a realizar sus tareas. A medida que avanzaron las horas ese día, de a poco las conductas de Lisset comenzaron a ser más erráticas y más violentas. En una de esas descompensaciones, señoría, a las 2:30, llaman por radio para pedir apoyo la tía Tiare. Llega la tía Mixer, quien apoya a la tía Tiare en ese momento, y en ese momento, cuando llega la tía Mixer a apoyar a la tía Tiare, ven a Lisset en el suelo. Lisset estaba en el suelo, boca arriba, descompensada. Lo importante en este caso, señoría, es que llegó más gente, y todos fueron testigos de lo que gritaba Lisset en ese momento. Gritaba: ustedes tienen mamá y yo no. Tiare trató de calmarla, hasta que lo logra. Más tarde Lisset fue vista golpeando la puerta de los psicólogos. A medida que avanzó la hora, Lisset tomó un sacapuntas, al cual quería sacar la hoja para cortarse como en otras ocasiones. Escapó al patio al lado de un container azul, y por ello seguida por Tiare y por la tía Viviana Matamala, para tratar de quitarle ese sacapuntas, para protegerla de ella y proteger a los demás niños. Ella estaba en el patio. Al verlas, Lisset tomó una piedra y la lanza entre insultos y garabatos a esta educadora, logrando lesionar incluso en la rodilla a doña Viviana Matamala. No obstante eso, ella de todas formas se acerca y logra arrebatarle el sacapuntas de sus manos, lo que produce que la niña se frustra, se descompensa, trata de golpearlas, y en ese momento debió llegar la tía Norta y el tío Domingo a prestar apoyo, a la tía Tiare y a la tía Viviana, o sea, tratar de contenerla entre 4 personas, señoría. La llevan a la pieza 2.2 para contenerla, la dejan en el suelo boca arriba. Viviana Matamala toma los tobillos, don Domingo toma los brazos para que la niña, que los insultaba, que les decía garabatos, que les decía que se quería morir, que los escupía, que intentaba morderlos, y se le daba cabezazos contra el suelo. Como igualmente entre estas 4 personas no podían contener la señoría, llega una quinta persona, la tía Mixer. Vuelve. ¿A qué? A poner una almohada en la cabeza para que no se siga pegando. Esto duró, señoría, según los testigos, entre 25, según algunos, y 45 minutos según otros. Luego de esto, cuando Lisset aparentemente se había calmado, la sueltan y ella se toma las manos, hace como que se ahorca y comienza a pegarse cabezazos con los fierros del camarote en la cabeza. En ese momento debió llegar la tía Jessica, una sexta persona, que se la lleva a la oficina para que estuviese con ella. Pasó el tiempo, señoría, avanzó la hora, aproximadamente a las 6 de la tarde, llega Connie a trabajar antes de su horario, para apoyar, como señalé, con su escasa experiencia. Todo transcurrió normal hasta alrededor de las 8, momento en que van a dejar a Lisset a la sala multiuso.
A esa hora se encontraba Connie y se encontraba Tiare, junto a las niñas de la casa, viendo dibujos animados, como es normal para la edad de las niñas. De pronto Lisette comenzó a patear la puerta, porque no quería estar ahí. Por ello las otras niñas se enojan, porque no las dejaba escuchar televisión, y se ponen a gritar. Lisette siguió golpeando la puerta, intentan calmarla sin resultado. Tiare se la lleva a la pieza para contenerla. Como gritaba y las otras niñas comienzan a inquietarse y a gritar, la tía Connie subió la televisión para que se quedaran tranquilas y no se inquieten. Luego corre a prestar ayuda a Tiare. Al llegar, lo que ve a Lisette, de 54 kilos, 1,5 metros y 1,5 metros de altura en el piso, gritando, pegándose cabezazos por la cama en el suelo, tirando patadas. Tiare tratando de calmarla, totalmente sobrepasada. ¿Qué hace Connie en ese momento, señoría? Sin pensarlo mayormente y viendo cómo la niña se pegaba cabezazos en el suelo, fue inmediatamente donde estaba ella. Se pone a un costado tratando de sujetar sus brazos. Como no lo puede lograr, porque eran solamente 2 mujeres, se sube sobre el coxis de Lisette y con sus 2 manos apoya en la zona las apoya en la zona de los hombros para inmovilizar sus brazos, mientras Tiare intenta inmovilizar sus piernas. Señoría, este tipo de contención no era nueva para Connie. Connie ya la había visto a otros educadores de trato directo aplicarla a Lisette en casos extremos similares. Como Lisette aún no se calmaba y se pegaba cabezazos contra el suelo, aplicó más presión, entre insultos de Lisette, que decía, suéltenme, que quiero ir a mear. Connie y Tiare no le creyeron. ¿Por qué? Porque no era primera vez que Lisette usaba este argumento para escaparse de los educadores y luego volver a agredir a alguien o agredirse a sí misma. Por eso ellas no le creían. De pronto Lisette se orinó. Connie no se da cuenta porque ella estaba sobre. Solo se da cuenta Tiare. La niña seguía gritando y insultando en todo momento, señoría, hasta que repentinamente se calla y deja de moverse. A lo que Connie con Tiare piensan que la niña se calmó. Tiare le hace cosquillas a Lisette en el cuello, pensando que ya estaba tranquila, pero ella no reacciona. Ahí Connie la da vuelta y ve su rostro cenótico. En ese momento Tiare se percata que Mel está en la pieza y le solicita a la radio para pedir ayuda. En ese momento comienzan con las maniobras de reanimación por parte de Connie. Obviamente, señoría, sin tener ningún tipo de conocimiento necesario para realizarlo. A los pocos segundos llega la tía Nolfa, la tía Jessica y la tía Lorena. La tía Lorena es la técnico de enfermería que está ahí en el centro en ese momento. Las 3 ayudan en los primeros auxilios llamando a la ambulancia y ante la tardanza de esta, Tiare corre al cuartel de bomberos que queda solo a 1 cuadra de atrás del Calvario. A estas alturas, señoría, Lisette no reaccionaba, pero mantenía signos vitales, estaba saturando. Connie en todo momento, señoría, pensaba que Lisette iba a reaccionar y que solamente un desmayo. Pasó el tiempo, señoría, y a pesar de los esfuerzos de bomberos y personal del SAMU posteriormente, Lisette fallece en el lugar. Señoría, la Fiscalía pretende probar en este caso, pretende probar en este juicio que los niños al cuidado del Estado están privados de libertad. Según la Fiscalía, los educadores de trato directo torturan a los niños. Pretenden probar que los educadores de trato directo actuaron contra reglamentos o contra protocolos que no existían o que nunca fueron enseñados. Señoría, aquí no hay delito de premios ilegítimos. Aquí tampoco hay cuasi delito. Por más que el Ministerio Público y los acusadores particulares intenten hacer ver que se trata de un centro de privación de libertad, el CREAD Calvarino no lo es. Señoría, solicito por un momento que piensen en la pandemia, piensen en lo que hemos vivido durante el último año, el tiempo que hemos estado todos encerrados en nuestras casas. Seguramente algunas de ustedes son madres o tienen sobrinos. Se han enterado por amigas lo que es estar encerrado en una casa con 1, con 2 o con 3 niños en un espacio pequeño, un departamento o una casa que de todas formas tiene muchas más comodidades y ventajas que un centro del Senado. Imaginen ahora estar con entre 15 a 20 niños o niñas en una casa, que son piezas, hacinados, donde, como señalé, en una de esas piezas duermen todos en 13 camarotes. Piensen ahora que la mitad de esos niños requieren atención psiquiátrica o psicológica y que además se brinda de forma deficiente, estando sub o sobremedicados.
Sumemos a ello, señoría, la falta de personal. Deberían haber 2 educadores, no 1. Sumemos la falta de capacitaciones. Sumemos niños incluso con problemas neurológicos. Todo esto es la combinación perfecta para una tragedia. Tragedia que sucedió el 11 de abril del 2016. La tragedia, señoría, es que cualquier persona puesta en la situación de Connie Fritz ese día, 11 de abril del 2016, habría actuado de la misma forma que ella para proteger a la niña Lisette de sí misma. Señoría, creemos que además al término de este juicio van a quedar serias dudas respecto de la verdadera causa de muerte de la niña Lisette y por ello vamos a solicitar la absolución de doña Connie Fritz Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. 5 minutos antes del otro alegato, por favor. Okay. ¿Ya? Son las 10:03 a las 10:10. Recording stopped.